Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a la segunda carta de Juan. Hoy vamos a iniciar con esta segunda carta. El domingo anterior ya concluíamos con la primera carta del apóstol Juan. Ahora viene esta segunda carta que contiene solamente un capítulo y hoy vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 3, lo que viene siendo la salutación, el saludo que hace el apóstol Juan en esta primera carta. Entonces, en este primer capítulo, perdón, de esta segunda carta. Segunda carta del apóstol San Juan, capítulo 2, y vamos entonces a leer versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Dice, a ver, busquen sus Biblias, en sus Biblias, segundo de Juan 2:1, y dice de la siguiente forma: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará siempre con nosotros. Sea con ustedes gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. El tema que vamos a tener para estos 3 versículos se va a titular La querida elegida de Dios. La querida elegida de Dios. Y vamos entonces al versículo 1 para ir viendo el contenido de esta carta. Dice en el versículo 1, el anciano. Aquí el apóstol Juan se refiere a él mismo, se presenta a él mismo como anciano. Algunos consideran que cuando dice anciano lo dice en su carácter de pastor de las iglesias de la Asia Menor, pero en el original griego, cuando se escribe el anciano, se pone un prefijo en la gramática griega que es o presbúteros. Este prefijo o presbúteros en la gramática griega nos deja ver que entonces se está tratando no del oficio de una persona, sino de la edad de una persona. Entonces realmente cuando el apóstol Juan dice el anciano, él se estaba refiriendo no a su carácter, a su puesto oficial que tenía en la iglesia de pastor de la iglesia, sino a su edad. Él cuando escribe esta carta, él tendría unos 80 años aproximadamente cuando la escribe, entonces él ya es un anciano y por eso él se está refiriendo como anciano. Luego dice a la señora elegida y a sus hijos, que en el original griego es eklekte Kiria, ¿sí? Y esta mención de que el apóstol Juan se dirige a la señora y a sus hijos, pues ha provocado ciertas confusiones, porque algunos han llegado a pensar que entonces el apóstol Juan realmente le estaba escribiendo a una señora y a sus hijos, ¿sí? La primera idea que se tiene es que Juan le escribe a una señora y a sus hijos, porque la palabra Kiria en el original griego, nuevamente, esta expresión a la señora elegida es el término eklekte Kiria, y la palabra Kiria es un derivado en el hebreo del nombre de Marta. Entonces algunos dicen, le escribió a una señora que se llamaba Marta, pero bueno, vamos a ver si esto es así. Ahora, en el versículo 7, ahí de segundo de Juan, en este único capítulo, vemos que dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Entonces, los que sostienen que se está refiriendo a una señora, literalmente a una señora y a sus hijos, dicen, y aquí en el versículo 7, de hecho, vemos que esta señora y sus hijos tenían el peligro de ser seducidos por falsos maestros, y entonces el apóstol Juan le escribe a ella para librarla, para anticiparle de que hay engañadores detrás de ellos, ¿sí? Y otro argumento que se utiliza es que dicen que la primera carta de Juan, la segunda y la tercera carta de Juan, pues no, el orden literario que tienen no es una metáfora, sino que es una carta literal. Por lo tanto, si dice que le escribe a una señora,
Entonces algunos concluyen, pues le está escribiendo realmente a una señora, ¿sí? Muy bien. Esta idea que proponen algunos eruditos bíblicos, bueno, yo en lo personal le encuentro varias objeciones. Primero, los engañadores ya se han mencionado desde Primero de Juan. ¿Sí? Es decir, la primera carta de Juan, de hecho, como vimos, se escribió para combatir la doctrina gnóstica. Vamos a primero de Juan capítulo 2, 19 para recordar esto, para recordar que el apóstol Juan escribe esa carta precisamente porque ya habían engañadores, ya habían falsos maestros. Y en primero de Juan 2, 19 vemos que dice el apóstol Juan, refiriéndose a estos falsos maestros que les llama anticristos, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestaran que no todos son de nosotros. Es decir, ya los falsos maestros, los engañadores, ya estaban dentro de la iglesia, y no tan solo dentro de la iglesia, sino que estaban enseñando en la misma iglesia. Ahora vamos a primero de Juan 4.1. Y en primero de Juan 4.1 vemos que el apóstol Juan instruye a los cristianos a lo siguiente, dice: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas, muchos falsos engañadores, enseñadores, han salido por el mundo. Es decir, ya había falsos maestros, al grado que se tenía que probar toda enseñanza que ellos estarían recibiendo. Entonces, ¿por qué Juan escribiría a una persona en específico cuando ya lo dijo de manera general a todos los cristianos en la primera carta? Este sería un argumento para realmente, el punto de partida, o lo que yo comparto, es lo siguiente: que realmente Juan le está escribiendo a una iglesia y a sus miembros, ¿sí? ¿Por qué? Este término, eclecte Kyria, que ya les he mencionado, la elegida de Dios, este término Kyria es un derivado de curia, ¿sí? Y este derivado de curia también es de donde se origina la palabra eclesia, la palabra iglesia, ¿sí? Ahora, este término Kyria, de donde deriva después el término Kyrios, y Kyrios sabemos que significa Señor, pero la palabra Kyrios, dentro del lenguaje, dentro de del uso griego, la palabra Kyrios también llegó a significar querido, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos eclecte Kyria, y entendiendo estos accidentes que ha tenido, estas evoluciones que ha tenido el término Kyria, podemos entender que aquí entonces el apóstol Juan, obviamente dirigido por el Espíritu Santo, está combinando amor y respeto hacia esa iglesia y hacia esos miembros a los que se está dirigiendo. De hecho, en el original griego, cuando dice a la señora elegida y a sus hijos, cuando dice a la señora elegida, en el original griego dice a la querida elegida de Dios. Es decir, veamos cómo el Señor se dirige a su escogida como su querida. O sea, el Señor le habla con mucho amor a su iglesia, ¿sí? Y entonces aquí se combina esta expresión de amor y respeto, ¿sí? Ahora, vamos a primero de Pedro 5.13 para que veamos que realmente esto era algo que hasta el apóstol Pedro en sus cartas tiene esta usanza literaria. O sea, cuando el apóstol Juan se está refiriendo a la elegida querida de Dios, se está refiriendo entonces a una iglesia y a sus miembros. Y aquí en primero de Pedro 5.13, ahí adelantito de la primera carta de Juan, de donde estamos, vemos cómo el apóstol Pedro también habla acerca de una iglesia que en este caso se encuentra en Babilonia. Dice: la iglesia que está en Babilonia. Luego veamos lo que sigue: elegida juntamente con ustedes, y Marcos, mi hijo, les saludan, ¿sí? Es decir, ahí tenemos la elegida también. El apóstol Pedro también a la iglesia, a una iglesia local, se refirió como una elegida, en este caso una elegida en Babilonia, ¿sí? De tal forma que entonces
tenemos, vamos nuevamente a segundo de Juan, capítulo 1, el versículo 1, cuando dice el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Bueno, entonces ahí estamos entendiendo que Juan está escribiendo a una iglesia y a sus miembros, ¿sí? A una iglesia y a sus miembros. ¿Qué es la iglesia? Iglesia viene de eclesia, que significa los llamados fuera. Es decir, ¿quiénes componen la iglesia? Aquellos que han sido llamados por Dios a través de su evangelio, que han sido llamados del mundo del pecado a que sigan al Señor, a que estén con el Señor. Eso es iglesia, ¿sí? Iglesia, obviamente hay una iglesia universal y hay una iglesia local. La iglesia local es aquella localidad en la que nos encontramos y aquel grupo, aquella asamblea de la que somos parte cada uno de los creyentes, ¿sí? Entonces, Juan está escribiendo a una iglesia y a sus miembros. Y luego veamos en el versículo 1, que después de que dice que les escribe a una iglesia y a sus miembros, dice, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Y aquí el apóstol Juan nos deja ver algunos aspectos. El primer punto que dice es a quienes yo amo en verdad. Porque la palabra la verdad no aparece en el texto original. Entonces, a quienes yo amo en verdad y quienes todos la amamos en verdad. Entonces, la primera idea que está presentando el apóstol Juan, después de referirse a la querida elegida de Dios, es que yo amo en verdad a la iglesia y todos amamos en verdad a la elegida, a la querida elegida de Dios. Es decir, está hablando de amor sin hipocresías, de amor sin una mera profesión de decir, sí, yo amo a la iglesia, sí, yo estoy con ustedes, sí, esto, sino que realmente está hablando de amor verdadero, ¿sí? Entonces nos está hablando de amar en verdad a la iglesia, de amar en verdad la reunión de los santos, de amar en verdad la asamblea de los santos, ¿sí? Ahora, dice, a quienes yo amo en la verdad y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. ¿Quiénes son los que han conocido la verdad? Vamos a 1 de Juan 5.1. De lo último que vimos el domingo anterior en este capítulo 5 de la primera carta de Juan, lo último que veíamos, 1 de Juan 5.1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, ¿quiénes son estos que dice? Sino también todos los que han conocido la verdad. ¿Quiénes son los que han conocido la verdad? Todos aquellos que han creído que Jesucristo es Dios hecho hombre, que Jesucristo, Dios hecho hombre, ha venido a este mundo a tomar el pecado del pecador, etcétera. A todos los que han creído en el Señor Jesucristo, ¿sí? Esos son los que han conocido la verdad, ¿sí? Entonces, todos los que han conocido la verdad nos deja ver, entonces veamos aquí en este primer versículo de esta segunda carta, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos, no habla en singular, habla en plural, sino también todos los que han conocido la verdad. Y nos deja ver otra gran verdad, que todos aquellos que han conocido la verdad, entonces, todos aquellos forman parte de un cuerpo. No viven de manera aislada su fe, sino que están integrados a un cuerpo, ¿sí? Pongan ahí un separador en 2 de Juan y vamos a 1 de Corintios 12:13 para ver lo que sucede cuando alguien es redimido por el Señor, cuando alguien llega al Señor, llega a la fe y el Señor lo salva, que veamos que es una obra de Dios mismo a través de este hombre y que de lo primero que el Señor hace cuando salva a alguien es precisamente integrarlo, bautizarlo en un cuerpo. 1 de Corintios capítulo 12 versículo 13 dice lo siguiente, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, fuimos sumergidos en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y del cuerpo del que está hablando aquí en 1 de Corintios 12:13 es el cuerpo de Cristo, es decir, es la asamblea, es la reunión de todos aquellos que han sido llamados por el evangelio. Entonces, regresemos nuevamente a 2 de Juan versículo 1. Cuando está entonces
diciendo aquí este texto, cuando nos está diciendo a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Bueno, aquí entonces nos deja ver que todos aquellos que han conocido la verdad, entonces están en la verdad, y a causa de la verdad están amando, y a causa de la verdad forman parte de un cuerpo, ¿sí? Es decir, veamos cómo en este primer versículo, vean cómo Dios es tan sabio y tan profundo. En este solo versículo, versículo 1, el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Vean cómo solo en este solo versículo Dios se está dirigiendo con amor y con respeto a su amada escogida, a su amada iglesia, ¿sí? Y nuevamente quiero decir, es su iglesia, siempre es su iglesia. Hechos 20:28, tomen nota nada más, les leo. Hechos 20:28 dice lo siguiente: por tanto, miren por ustedes y por el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos. Luego dice, para apacentar la iglesia del Señor. La iglesia es del Señor. El dueño de la iglesia es el Señor Jesucristo, la cual Él pagó por su propia sangre. Y este texto en el original griego es muy hermoso porque dice la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre, ¿sí? Es decir, se tuvo que derramar la sangre de Jesucristo para que la iglesia existiera. Y en este primer versículo vemos primero cómo el Señor se dirige con amor, con respeto por su amada iglesia escogida, ¿sí? Y segundo, nos está hablando también este texto de amar a la iglesia, ¿sí? Es decir, si Dios se está refiriendo a su iglesia como su amada escogida, y con un gran cariño se refiere a ella con gran amor, aquí podríamos nosotros hacer una pregunta: ¿y quiénes somos nosotros para no amar a la iglesia, para no amar aquello que es tan hermoso para el Señor? ¿Sí? Juan, entonces, en su primera carta ya nos ha hablado acerca de lo que es amar. Y habló bastante acerca del amarse el uno al otro, de amarse entre los hermanos, etcétera. Y habló de que el amor no son palabras, que el amor son hechos. Entonces, aquí ahora el apóstol Juan se está refiriendo acerca de amar a la iglesia, es decir, de estar a través de los hechos amando a la iglesia. Y qué mejor forma de amar a la iglesia que estar comprometidos con la iglesia, ¿sí? Y también la tercera idea en este primer solo versículo que nos está presentando el apóstol Juan es que aquellos que han conocido la verdad forman parte sí o sí de un cuerpo local de creyentes, ¿sí? La verdad que nos salva, escuchen esto, la verdad que nos salva es la misma verdad que nos integra a un cuerpo local de creyentes. Por lo tanto, no pueden existir creyentes o no podemos reconocer que alguien diga soy cristiano cuando no pertenece de manera deliberada, de manera voluntaria, de manera decidida, que diga yo no pertenezco a ningún iglesia local, a ninguna asamblea local. Ahí podríamos nosotros estar dudando si realmente es cristiano o no, porque este texto nos está diciendo que que una vez que la verdad nos salva, somos integrados a un cuerpo de creyentes, amamos a ese cuerpo de creyentes, formamos parte de una iglesia local, ¿sí? Ahora vamos al versículo 2. Versículo 2 dice: a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, ¿sí? Es decir, lo que dijo primero es que amamos a la iglesia, formamos parte de la iglesia, ¿sí? Y luego dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Y entonces podemos ver aquí varios aspectos. El primer punto es que la verdad que hemos conocido, sí, porque en el versículo 1 dice todos los que han conocido la verdad que hemos conocido, la verdad de que Cristo es Dios hecho hombre, que el Señor ha venido a este mundo. Esa verdad que hemos conocido, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa verdad que hemos conocido, primer punto, permanece en nosotros. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Ahora,
esta verdad que permanece en nosotros, número 2, también nos hace amar a la iglesia, ¿sí? Entonces, lo que nos deja ver es que el que está en la verdad, ama en verdad a causa de la verdad, ¿sí? Nuevamente, el que está en la verdad, es decir, el que está en la doctrina de Cristo, en la fe de Cristo, el que está en la verdad, ama en verdad a causa de la verdad. Es decir, la Biblia no nos presenta a un cristiano aislado del cuerpo de Cristo. No existe, ¿sí? Ahora, notemos que entonces la doctrina sí importa porque este segundo texto está diciendo que a causa de la verdad, es decir, necesitamos tener la doctrina, conocer esa doctrina y a causa de esa doctrina entonces permanecemos en un grupo y amamos a un grupo de creyentes, amamos a la iglesia local, ¿sí? Porque a partir de la doctrina nosotros entendemos que somos salvados, que pertenecemos a un cuerpo local de creyentes y que amamos a la iglesia de Dios, ¿sí? Todo esto lo hace la doctrina. Ahora, vamos al versículo 3, ya último versículo. Hoy solamente vamos a ver estos 3 versículos y vean cómo concluye esta salutación. El apóstol Juan dice: sea con ustedes gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. En el original griego el texto dice, sea con nosotros, es decir, el apóstol Juan ha acabado de hablar de la iglesia, de la asamblea, de los elegidos de Dios, entonces termina diciendo esta salutación, sea con nosotros, nosotros que somos la iglesia de Dios, sea con nosotros su gracia, su misericordia y la paz del Padre y del Hijo, ¿sí? Entonces vemos que el apóstol Juan acaba de hablar de que hemos conocido la verdad, que la verdad permanece en nosotros y ahora está diciendo que esa gracia, esa misericordia y esa paz de Dios y del Señor Jesucristo permanezca en nosotros, ¿sí? Es decir, en el versículo 1 y versículo 2, Juan ha presentado la enseñanza de amar a la amada de Dios, a la querida de Dios, de amar a la iglesia. O sea, así está iniciando el apóstol Juan. Amen a lo que Dios ama, amen a la que Dios ha elegido, amen a la querida de Dios, amen a la iglesia, ¿sí? Ahora, aquí viene el problema, que muchas veces cuando nosotros pensamos en iglesia, es decir, cuando nosotros pensamos en esa asamblea, en esa reunión de los santos, normalmente podemos ser tentados a no amar como Dios está amando, porque aquí en este primer versículo y en este segundo versículo hemos visto que Dios se dirige a su amada iglesia con un gran cariño, con un gran amor, con un gran respeto, ¿sí? Es decir, podemos ver y palpar cómo Dios ama realmente a su iglesia, pero en un plano terrenal, en un plano humano, muchas veces las malas experiencias en una iglesia local, los abusos ministeriales, los malos ejemplos, las heridas, las difamaciones y situaciones realmente lamentables que se viven dentro de una iglesia local pudieran llevar a la postura, a un creyente, a la decisión de decir no vuelvo a creer. No vuelvo a congregarme, no vuelvo a participar, no vuelvo a comprometerme. Es más, si voy, nada más voy de lejitos y punto porque son una bola de hipócritas, son falsos, esto y aquello, por la mala experiencia que han vivido en una iglesia cristiana. Sin embargo, ante las situaciones que cada quien haya vivido y sería respetable, porque a veces sí, se es objeto de situaciones totalmente injustas. No niego que a veces salen muy heridos de una congregación, etcétera. Sin embargo, aquí impera la sabiduría de Dios más que el egoísmo del hombre y la herida de un cristiano en un grupo cristiano, ¿sí? Porque aquí lo que el Señor está presentando es estas dos verdades. Lo que Dios está confrontando al cristiano es con estas dos verdades. Primero, conociste la verdad. O sea, no puedes negar que tú conociste la verdad, que tú creíste en el Señor Jesucristo, que tú creíste en que Él se hizo Dios hecho
hecho hombre, que vino a este mundo, que pagó por el pecado del pecador, etcétera. Tú conociste la verdad. Y segunda verdad contundente, la verdad permanece en ti. O sea, es como si Dios dijera, hay dos realidades en tu vida. O sea, sí, ciertamente. Fuiste objeto de heridas, etcétera, viste ejemplos lamentables y aquí, bueno, podríamos contar un montón de ideas. Ha habido iglesias locales donde de pronto se ha visto que el pastor tiene no una familia, dos, tres familias, la iglesia se viene abajo, causa una herida en la iglesia. Sí, está bien, existe eso, pero Dios dice, pero tú conociste la verdad y la verdad permanece en ti. Y entonces, en base a que tú conociste la verdad y que la verdad permanece en ti, no puede ser que el día de hoy tus malas experiencias, los abusos que sufriste, los malos ejemplos te lleven al punto de que ahora tú digas y definas, ya no vuelvo a creer, no vuelvo a congregarme. O sea, como si Dios estuviese diciendo, ¿quién te crees tú? De dejar de amar, de dejar estar en esa amada iglesia que yo amo, que yo di mi sangre por ella, ¿sí? Ahora, que tú hayas conocido la verdad, ¿sí? Porque aquí, ¿quién ha conocido la verdad? Si tú has conocido a Jesucristo, al Dios hombre, tú has conocido la verdad. Si has entregado tu vida a Él, si has reconocido que eres pecador, tú has conocido la verdad. Que tú hayas conocido la verdad, ¿por qué conociste la verdad? Porque eras muy bueno, porque había bondad en ti. No, estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. ¿Por qué conociste la verdad? Vamos a 1 de Juan 5:20 para recordarnos por unos momentos por qué conocimos cada uno de nosotros la verdad. ¿Sí? Y esta es la razón por la que nosotros conocimos la verdad. Dice 1 de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Por qué conociste la verdad? Porque la verdad se reveló a ti. Y para que esta verdad se haya revelado a ti, nada más y nada menos en este milagro asombroso, en este acto tan extraordinario, Dios se hizo hombre, vino a este mundo y además de eso te dio entendimiento, iluminó tu entendimiento para que conocieras al que es verdadero, para que estés en el verdadero, a su Hijo Jesucristo, y se une nuevamente humanidad y divinidad. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahí está. ¿Por qué conoces la verdad? Porque la verdad se reveló a ti, ¿sí? Ahora, vamos a 2 de Juan, versículo 3, termina el apóstol Juan y nos va a recordar algo que sucedió en esta revelación que Dios tuvo para cada uno de nosotros. Sea con nosotros gracia, sea con nosotros misericordia, sea con nosotros paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Y esto, más que una salutación, es una realidad lo que el apóstol Juan está diciendo, y es una realidad que el Señor nos recuerda a cada uno de nosotros. Tú conoces al Señor, tú le has conocido porque Él se ha revelado a ti. Y su gracia permanezca en cada uno de nosotros. ¿Qué es gracia? Gracia es favor de Dios, favor inmerecido de Dios al pecador. El pecador produjo en cada uno de nosotros la muerte eterna, la condenación, la miseria, la enemistad con Dios. Es decir, no había forma de que llegáramos con Dios. No había forma de que algún día pisáramos o tuviéramos la esperanza del cielo. Estábamos en enemistad con Dios, estábamos en miseria profunda, en condenación, en muerte. Sin embargo, en medio de esa situación pecaminosa que teníamos, a través de Dios el Padre y a través de Jesucristo, Dios nos dio gracia, nos dio un favor inmerecido. No lo merecíamos cada uno de nosotros, pero Él otorgó gracia para cada uno de nosotros, aun cuando nosotros levantábamos la mano y decíamos, muérete Dios, no quiero que existas, yo gobierno mi vida. Ahí el Señor tuvo gracia para con nosotros. Tuvo misericordia también. Misericordia se define como compasión en medio de la miseria.
¿sí? Nuestros pecados nos llevaron a una situación de profunda miseria delante de Dios. Nosotros éramos asquerosamente indignos delante de Dios, asquerosamente indignos de cualquier compasión de Dios para con nosotros. Sin embargo, aún en esa condición Dios tuvo misericordia, Dios tuvo compasión por la miseria en medio de la miseria de cada uno de nosotros. Y después nos otorgó su paz. Y la palabra paz es la eliminación de la culpa, la eliminación de la miseria que el pecado produjo en nosotros. Y la paz viene a ser la terminación de la guerra entre Dios y nosotros. Viene a ser como si Dios dijera, ahora somos amigos, tú y yo somos amigos, ¿sí? Entonces, vean cómo el apóstol Juan termina esta salutación tan hermoso. Después de haber hablado tan hermosamente de la elegida de Dios, de la iglesia de Dios, dice, y a la iglesia, a nosotros, sea con nosotros, permanezca en nosotros su gracia, su misericordia y su paz. Esa gracia, misericordia y paz que el Dios Padre tuvo para con nosotros, que el Señor Jesucristo tuvo para con nosotros, ¿sí? Y entonces nos deja ver, de esa forma nos amó el Señor, de esa forma nos amó a cada uno de nosotros. Y cuando nosotros abrimos nuestros ojos después de que Él nos resucita del pecado, vemos que esa misma gracia, esa misma misericordia, esa misma paz del Padre y del Señor Jesucristo fue dada a otras personas. Y después nos encontramos que estamos en la asamblea, en la reunión de los santos, a lo que el Señor le está llamando su amada iglesia. Entonces, juntos somos la amada de Dios. Entonces, ¿cómo no amar lo que Dios ama? ¿Cómo no amar a aquella elegida de Dios, aquella querida de Dios por la que Jesucristo dio su propia sangre? ¿Sí? ¿Qué aprendemos en estos primeros 3 versículos? Tan pequeños estos versículos, pero tan profundos en su enseñanza. ¿Qué aprendemos? Aprendemos, número 1, que cada uno de nosotros hemos conocido la verdad. ¿Sí? Insisto, si tú conociste al Señor Jesucristo, al Dios hombre, has reconocido tus pecados, has puesto tu fe en Él, tú has conocido la verdad y la verdad permanece en ti. Y esta verdad, entonces, a causa de esta verdad, entonces, amamos a la querida elegida de Dios a causa de la verdad y en verdad. Es decir, lo segundo que aprendemos es que amamos a la iglesia. No es que al cristiano se le pregunta, ¿tú amas a la iglesia? No, el cristiano ama a la iglesia a causa de la verdad y en verdad. Aprendemos también que formamos parte de la querida elegida de Dios, que tú formas parte de la iglesia de Dios, obviamente en un contexto de iglesia local de Dios, ¿sí? Y aprendemos que debemos amar a la iglesia, ¿sí? Porque amar a la iglesia es amar aquello que Dios ama, aquello que Dios ama profundamente, aquello por lo cual, por quien el Señor Jesucristo dio su sangre. Entonces, esto significa que cuando tú menosprecias a la iglesia, que porque está muy pequeña, que porque me aburre, que porque esto, que porque aquello, que porque tengo cosas más importantes que atender, que es más importante mis compromisos, etcétera. Cuando tú estás menospreciando la iglesia, dice el Señor, tú has conocido la verdad permanece en ti y esa verdad, a causa de esa verdad, te hace amar a la iglesia, formar parte de la iglesia. Cuando tú no estás amando a la iglesia local, te estás metiendo en serios problemas con el dueño de la iglesia. Que Dios nos libre de menospreciar, de no amar a quien el Señor ha amado y ha pagado un precio muy alto. Ahora, amar a la iglesia de Dios, como dice el apóstol Juan, amar no es con labios solamente. ¿Cómo puedo yo amar a la iglesia local? Puedes amar a la iglesia local
con tu compromiso con la iglesia local. Si la reunión empieza a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana yo estoy. Puedes amar a la iglesia con tu servicio, sirviendo en la asamblea de los santos, con tus ofrendas, con tu intercesión, con tu ayuda, con tu asistencia. Pero si el creyente, hoy sí voy, no voy, si me interesa, no me interesa, se está metiendo en un serio problema con Dios, porque la verdad, y a causa de la verdad, nos une a la iglesia local. La iglesia es tan amada por Dios. Entonces el Señor está diciendo: amen a la iglesia, ¿sí? Ahora, vamos a 1 Corintios 1:2, por favor, para ver un texto. Y con este texto quiero presentar un argumento para que quites de tu corazón, quites de tu vida: es que me hicieron, es que esto, es que son falsos, es que aquellos. Si en la iglesia tú sufriste alguna herida, alguna situación adversa, y esto está provocando que el día de hoy no estés caminando con Dios, seguramente yo creo que quizás no estabas con Dios, quizás no eras realmente cristiano, porque nada te debe de quitar, ninguna mala experiencia te debe alejar del Señor y de su cuerpo, de su iglesia, ¿sí? 1 Corintios 1:2, y con este texto vamos a terminar, ¿sí? Quiero mencionarles que esta iglesia, que nuevamente el Señor a su iglesia la ama profundamente, ha pagado un alto costo por ella, ¿sí? Y aquí en esta primera carta de Corintios, el apóstol Pablo escribe a una iglesia donde en la reunión de la Santa Cena se emborrachaban, donde había fornicaciones, donde había adulterios, donde había situaciones tan escandalosas, al grado que había un joven que se estaba metiendo con la esposa de su papá, o sea, con su madrastra. Habían pecados terribles, habían situaciones inmensamente terribles en esta asamblea en Corinto, ¿sí? Sin embargo, quiero que vean cómo Dios la llama, a pesar de todos los pecados que tenía, como el Señor la llama en 1 Corintios 1:2. Vean, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Vean que a pesar de que era una iglesia con muchas deficiencias, con muchos pecados, el Señor se dirige a ella como a la iglesia de Dios. Se dirige como su querida elegida de Dios todavía, ¿sí? Y esto entonces nos deja ver que el Señor ama a la iglesia. Entonces, ama también tú a la iglesia, comprométete con la iglesia en el cuerpo local, deja de amar de palabras solamente: ay, yo que sí, yo los amo. No, que sea todo con un compromiso real. Y esto, dice el apóstol Juan, es a causa de la verdad y por la verdad. Entonces, que Dios nos lleve a un compromiso con su iglesia local, con la Asamblea de los Santos, amarla como Él la ha amado, ¿sí? Y si existiera, como digo, porque a veces pueden existir estas situaciones lamentables, llevarlas a los pies del Señor, que el Señor restaure nuestros corazones, y eso no tiene que entorpecer, como aquí en 1 Corintios 1:2, los pecados, los errores de la iglesia no entorpecieron la opinión de Dios. En Corintio seguían siendo la iglesia amada de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta primera salutación, Señor, que hace el apóstol Juan. Y esto nos confronta con verdades, Señor. Con la verdad de que te hemos conocido a ti, con la verdad de que la misma verdad permanece en nosotros, y nos confronta con la realidad de que si la verdad permanece en nosotros, debemos entonces nosotros formar parte de un cuerpo local, estar activos en un cuerpo local, amar la iglesia local también, Señor, aquel grupo donde tú nos has establecido, Señor. Y, Señor, amar como tú has amado a la iglesia, Señor. Ayúdanos a tener un amor tan profundo como tú tienes, Señor, por la iglesia. Ayúdanos a comprometernos, Señor, con tu querida elegida, Señor, no solamente de palabras, sino comprometernos realmente, Señor, y caminar contigo, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.